Bienvenidos a Evolution 2016. Bienvenidos a la Revelación Cósmica. Soy su anfitrión, David Wilcock, y me acompaña Corey Goode. Y en este episodio vamos a meternos en parte del material controvertido y muy interesante que ha surgido constantemente en los comentarios que nos han hecho en los foros de discusión, aquí en el sitio web de Gaia. Y esto es específicamente esta noción muy bizarra de la elasticidad del tiempo y cómo se relaciona con la regresión de edad. Bienvenido nuevamente, Corey. Corey Goode, gracias. David Wilcock. Una de las cosas con las que la gente se ha tropezado cuando miran tu sitio web por primera vez es que explicas que tuviste un registro de 20 años de servicio en el programa espacial a partir del 1987, lo que les llevaría a creer que habrías estado trabajando hasta el año 2007 y que en ese momento regresaste a la Tierra, pero la línea de tiempo no parece coincidir según otras cosas que dijiste que hiciste y cuando dijiste que las hiciste. Corey Goode, correcto. David Wilcock, entonces hablamos de una tecnología que es más avanzada de lo que la gente sabe en el mundo convencional. Corey Goode, absolutamente. Toda la tecnología de la que hablamos en el programa espacial secreto es mucho más avanzada de lo que la mayoría puede imaginar. El programa 20 y Regresar es un programa en el que han participado miles de personas y algunos de ellos han sido militares. David Wilcock, ¿qué significa 20 y Regresar exactamente? Corey Goode, sirves 20 años y regresas al punto original en el tiempo en el que te fuiste. Y hay mucha gente en los militares que también hace esto. Piensan que sirvieron sus 4 u 8 años en el ejército cuando se ofrecieron como voluntarios y sirvieron en uno de estos programas más que ultra secretos durante 20 años. Y los devolvieron al punto en que acordaron hacer el programa. Y luego cumplieron el resto de su contrato en la rama militar en la que estuvieran. David Wilcock, ¿qué le dices a la persona que cree que la tecnología que pueden ver en búsquedas de Internet representa lo más lejos a donde ha llegado la humanidad? ¿Cómo le respondes a esa persona que solo no puede creer que hay algo más avanzado de lo que conocen ahora? Corey Goode, solo tienen que analizar la historia. Ha habido muchas veces en que estuvimos muy seguros de que sabíamos todo, y luego el gobierno reveló información o una tecnología nueva, una aeronave o nave espacial nueva, o aparece un denunciante como Snowden, y revela información que la gente había hablado antes y nadie creía. Si crees que todo lo que existe está en Internet y lo único que debes hacer es buscar en Google, entonces vives bajo un gran error de concepto. David Wilcock, seguro, totalmente. ¿Por qué alguien en el gobierno querría mantener en secreto el conocimiento de tecnología del tipo de viaje en el tiempo? ¿Cuál es la razón por la cual no se manifiestan abiertamente y nos dicen que esto existe ya? Corey Goode, no puedes hablar de una tecnología avanzada sin revelar todas las otras tecnologías avanzadas. Bueno, es dejar salir al genio de la lámpara. Y el genio más importante que han tratado de mantener en la lámpara no es si hay extraterrestres, es si hay energía gratuita. Y la energía gratuita sola colapsará la economía mundial de un día para el otro. Los dispositivos de energía libre. David Wilcock, o quizás la transformen. Colapsaría la infraestructura. Corey Goode, sí. David Wilcock, y la estructura de energía existente. Corey Goode, colapsará su sistema económico, su sistema de control mágico, el dinero babilónico de un día para el otro.
David Wilcock. Así que hablemos de lo básico y luego entremos en más detalles técnicos. Y recuerdo cuando empecé a hablar contigo de esto, me alucinó. Y tenías muchas preguntas para hacer. Esta es la primera pregunta. Te vas durante 20 años, te hacen volver en el tiempo, al punto en donde te fuiste. Regresas 20 años más viejo de lo que eras cuando te fuiste. Cory Good, tú, David Wilcock, ¿el cuerpo es 20 años mayor? Cory Good, no. El cuerpo, estás completamente, te regresan en edad y en el tiempo. David Wilcock, pero antes de eso, o sea, digamos que estás en el espacio y cumples tus 20 años. Luego te transportan de nuevo a... ¿Es la misma sala donde estabas cuando empezaste? ¿Te ponen en realidad en la misma sala? Cory Good, te llevan de regreso a... Sí, te llevan de regreso al mismo punto. David Wilcock, de acuerdo. Primero, cuando vuelves a esa sala, pareces 20 años mayor de lo que eras cuando te fuiste unos minutos antes. Cory Good, no. Cuando estás en el punto en que te enviarán de regreso a tu punto de origen, ya has atravesado todo el proceso de la regresión de edad. Informe, borrado de memoria, agregado de recuerdos pantalla, si es necesario, y después te regresarán al punto. Y luego generalmente te dan... La mayor cantidad de personas tienen recuerdos pantalla de transportarse fuera y dentro de sus dormitorios. Y ese fue uno de los recuerdos pantalla que me habían dado. Pero lo que habían hecho es usar una tecnología para decirme que dejara mi casa. Y me recogieron en una furgoneta. Así que mucha gente aún tiene ese recuerdo pantalla de pensar que apareció una luz en su habitación y que los transportaron fuera de su habitación. David Wilcock, ¿hablamos de la tecnología La Voz de Dios? ¿Es la tecnología que se usaría para hacer que alguien deje la casa, para que lo recojan en una furgoneta en este caso? Cory Good, ¿sí? David Wilcock, de acuerdo. Bien. Dices que antes de que te regresaran a la habitación de la que te fuiste, ya habías atravesado cierto procedimiento de regresión de edad. Cory Good, ¿sí? David Wilcock, hablemos un momento de lo que pasa aquí. Entonces dices, analicemos un hipotético periodo de 20 años de servicio. ¿Hiciste solo una cosa en tu servicio de 20 años en el programa espacial? Cory Good, no. Trabajé en varios programas. Me transfirieron para trabajar en varios programas durante... Fueron un poco más de 20 años y al final de esos 20 años se me dijo, se acabó tu tiempo, es hora de volver a casa. Después me llevaron, en mi caso me llevaron al COL, Comando de Operación Lunar. David Wilcock, espera. ¿Es normal que la gente tenga distintas transferencias y no tener el mismo trabajo durante los 20 años? Cory Good, sí. Generalmente trabajan en distintos... Es como que si estás en el servicio, te van a transferir. Vas a desarrollar conjuntos de habilidades. Sus conjuntos de habilidades van a evolucionar. Y usualmente no te van a asignar la misma tarea, la misma nave todo el tiempo. David Wilcock, tiene sentido. De otra manera, la gente se cansaría, se agotaría. Así que cambiar las cosas mantiene el interés. Cory Good, las cosas se ponen aburridas. No es tan emocionante como se cree. De todos modos, se hace muy aburrido. David Wilcock, bien. Ahora dices que finalmente se te acercaron y dijeron que era hora de volver. Cory Good, ¿sí? David Wilcock, ¿cuál fue el último trabajo que tuviste? ¿Cuál fue tu última tarea antes de que te dijeran eso? Cory Good, fue una de las tareas más oscuras.
en las que me hicieron trabajar, de la cual no me gusta hablar mucho. David Wilcock, de acuerdo. Así que en ese punto estabas quizás bastante contento de tener que salir de ella. Very good. Sí, sí. David Wilcock, ¿estabas contando los años? ¿Estabas consciente de los 20 años y ansiabas volver? Very good. Sí, sí. David Wilcock, ¿la gente pide que le den de baja antes? ¿Quieren salir y ver si hay una manera de volver? Very good. No es una opción. David Wilcock, ¿no es una opción? Entonces, ¿ni se molestan en preguntar? Very good. Claro. Y si dan de baja a la gente es por distintas razones. Yo no lo sé. David Wilcock, si intentas preguntar, si dices yo no quiero hacerlo, ¿qué puede pasar? ¿Debías seguir órdenes? Very good. ¿Qué puede pasar? ¿Debías seguir órdenes? Nunca vi a nadie desafiar órdenes. Era una situación muy rígida, tipo regimiento, donde veías que le hacían cosas a otra gente, que eran desagradables. Querías estar No quieres ser el receptor de esas cosas desagradables. No agitabas las aguas, por así decirlo. Así que hacías lo que te decían. David Wilcock, dijiste que fueron un poco más de 20 años antes de que te dijeran que tu tiempo había terminado. Very good. Apenas. David Wilcock, hubo un periodo de tiempo donde pensaste, Dios, pasaron 20 años y aún no me dejan ir. Very good. No. Hubo una demora antes de que yo empezara. Yo lo sabía antes de tiempo. David Wilcock, de acuerdo. Very good. Hubo una pequeña demora antes de que me asignaran a la nave de investigación, en que me hicieron hacer algunas otras cosas. David Wilcock, a la gente le cuesta comprender qué es la regresión de edad. Hablemos de ello ahora. Te dicen que terminaste. Sientes un alivio increíble. ¿Y cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso de baja? Expliquemos eso. Very good. Firmas papeles. David Wilcock, primero, ¿puedes decirnos dónde estabas? Estabas en el espacio, ¿no? Very good. Sí. Bueno, te llevan al COL, Comando de Operación Lunar. David Wilcock, de acuerdo. Very good. Al Comando de Operación Lunar y firmas papeles sobre que no hablarás de nada. David Wilcock, ¿acuerdos de no revelación? Very good. Acuerdos de no revelación. Firmas una cantidad de papeles. Luego tienes una reunión informativa, que es una reunión informativa aumentada, donde te colocan en un estado alterado y luego te dan información sobre todo tu servicio. David Wilcock, ¿es alguna manera de sacarte información? ¿Casi como el disco duro de una computadora? ¿Te piratean los pensamientos? ¿O es más que ellos lograban que revelaras verbalmente todo tu historial de carrera? Very good. Revelas verbalmente y confirmas información que ellos ya conocen, mientras estás conectado a cosas electrónicas que monitorean y graban telemetría. David Wilcock, ¿cuál es la telemetría que registran? ¿Por qué lo necesitan? Very good. No lo sé. David Wilcock, ¿es como un detector de mentiras? Very good. No lo sé. ¿Lo usaban ellos? David Wilcock, haces como una revisión de vida y ¿cuán exhaustivo debe ser?
¿Tienes que hablar año por año, experiencia por experiencia o solo puntos destacados? Corygood. Era bastante detallado, a menos que vieran algo en lo que quisieran concentrarse y hablar. Era a la discreción de la persona que hacía el proceso. David Wilcock. En tu caso, ¿hubo algo en lo que debieron concentrarse y pasar más tiempo discutiendo? Corygood. Sí. David Wilcock. Cosas que no quieres contarnos. Corygood. Sí. David Wilcock. De acuerdo. Pasas por este proceso. ¿Cuánto tarda? En tiempo psicológico. ¿Cuánto tiempo pareció? Corygood. La sesión también hacía análisis de sangre. Cosas distintas como esa. Probablemente pasé 2 o 3 días en el COL, Comando de Operación Lunar, durante toda la sesión informativa, y el proceso de espera también había otras personas que lo estaban realizando. David Wilcock. ¿Estuviste en la misma sala cada vez? ¿Era todo en una sala mientras estabas en la sesión informativa? Corygood. La sesión informativa ocurrió en una sala, sí. David Wilcock. De acuerdo. Corygood. Pero había otras personas que pasaban por el mismo proceso, al mismo tiempo que yo, así que... David Wilcock. ¿En la sala contigo? Corygood. No. David Wilcock. ¿Tenías una sala privada? Corygood. Digamos que habían 100 personas que también habían cumplido su tiempo. David Wilcock. Bien. Corygood. Estamos allí como grupo y en un momento todos atravesamos el mismo proceso. De la sesión informativa, de recibir inyecciones, muestras de sangre, esas cosas, de atravesar el proceso. David Wilcock. Cuando dices el proceso, eran 2 o 3 días. ¿Eso incluye el tiempo social? ¿De hablar con estas 100 personas que pasaban por eso todos juntos? Corygood. Sí. David Wilcock. ¿Y los otros pasaban el tiempo? Corygood. Sí. A todos nos tenían en la base en ese periodo y nos indicaron de no hablar entre nosotros sobre cosas logísticas. Y cuando haces sesiones informativas no debes, supongo, hacer polinización cruzada o hablar de... David Wilcock. ¿Cómo conversas de cosas triviales con alguien si pasaste 20 años en el espacio? Corygood. Te haces muy bueno en ello. Te haces muy bueno en ello para hablar de trivialidades. David Wilcock. ¿De qué hablas? ¿De cosas de antes de ir al espacio? O sea, cosas culturales de cuando estabas en la Tierra. Corygood. No. Podías hablar de cosas triviales que ocurrían en tu vida diaria ahí. David Wilcock. Oh. Corygood. Pero no dar información operativa. David Wilcock. Nada específico sobre tu misión o lo que hacías. Corygood. Correcto. David Wilcock. ¿Estabas en una habitación privada o tenías que estar con otra gente cuando dormías? Corygood. En el COL, Comando de Operación Lunar, en un punto estuve en una habitación con 4 personas, pero la mayor parte del tiempo estuve solo. David Wilcock. ¿Cómo era la habitación? ¿De qué tamaño? ¿Tenía muebles? Corygood. Bueno,
Solo 4 camas. 4 camas. Todas las habitaciones eran muy pequeñas. David Wilcock. Oh. Very good. No son como departamentos ni nada de eso. Solo 4 camas. David Wilcock. ¿Alguna decoración que le hiciera ver agradable? ¿O era muy espartano? Very good. No, solo 4 camas. Una sobre la otra. Muy pequeñas. Apenas como para entrar, pasar entre nosotros de costado. David Wilcock. Y dijiste que no es como Star Trek, The Next Generation. Son puertas convencionales y cuartos convencionales y pasillos convencionales. Very good. Correcto. David Wilcock. Sin ventana, supongo. Very good. No. David Wilcock. De acuerdo. Very good, sí. David Wilcock. Y luego de este proceso, ¿qué pasa entonces? ¿Cuál es la siguiente parte de la baja? Very good. La siguiente parte. Te llevan a los pisos más bajos, donde está todo lo médico, donde tienen una gran área médica y de ciencia, un área de ciencia y medicina, donde pueden reparar lesiones y hacer toda clase de cosas. Y te llevan al área donde hacen la regresión de edad. David Wilcock, tras haberte curado las heridas o una rodilla lesionada o cosas así. Very good. No. Ellos... no. Eso... no hacen nada de eso. David Wilcock. Very good. Lo que... David Wilcock. Pero habías mencionado que pueden hacerlo. Very good. Sí. Es donde se hace. David Wilcock. Pero no lo hacen para ti como parte de la baja. Very good. Bueno, no es necesario porque te están por regresar. David Wilcock. Bien. Very good. Te regresan a la edad donde estabas. Cualquier cicatriz que tengas, cualquier tatuaje que tengas, desaparece. David Wilcock. Revisémoslo paso a paso. Vas a una habitación separada. Es una sala para la regresión de edad. Very good, ¿sí? David Wilcock. Bien. Veamos cómo es. Dices que es un piso inferior. Vas ahí y... hay un área grande, donde ves que pasan distintas cosas médicas. Hay pasillos con puertas y habitaciones. Very good. Es como una sala preoperatoria típica. Entras a... como cuando entras a un hospital. David Wilcock. De acuerdo. Very good. Entras. Te sientas en una camilla. Entran. Te hablan. Te tranquilizan. Te dicen qué va a pasar. Que te van a poner bajo anestesia. Que tendrás que estar totalmente estático. Y en un coma inducido durante, creo que fue casi un periodo de 2 semanas. David Wilcock. Cielos. Very good. Y mientras atraviesas el proceso de que hicieran el proceso de regresión de edad de tu cuerpo, David Wilcock, entonces estás en un cuarto privado con la puerta cerrada. Very good. No, es como con las cortinas. David Wilcock, ¿podría haber otros de ese grupo de 100? Very good, correcto. David Wilcock, que estarán separados en realidad solo por cortinas. Very good, correcto. David Wilcock, en esta área más grande que parece un quirófano. Very good, correcto. David Wilcock, ¿hay monitores cardíacos y máquinas que zumban y tecnología como esa? Very good, no. No. Tienen que conectarse a eso. Todo eso se lee. Tu telemetría se lee remotamente sin que tengan que tocarte. David Wilcock, cuando dices que estás en una camilla, ¿parece una cama de hospital? ¿No es un tubo de buen aspecto o algo donde te meten? Very good, no. Solo una cama de hospital. Una camilla común. David Wilcock, ¿en serio? Very good, sí. David Wilcock, te dicen que te inmovilizarán. Very good, sí, y... David Wilcock, ¿te dijeron por qué?
O sea, ¿qué pasa si no te inmovilizan? Cory Good. Dicen que debes de estar totalmente inmóvil durante el proceso. No puedes moverte ni un segundo en todo el proceso para que se logre. David Wilcock, ¿todo tu cuerpo no entraría en atrofia si ocurriera eso? Cory Good, no. David Wilcock, wow, de acuerdo. Cory Good, así que eso es, David Wilcock. ¿Te dijeron que te iban a decir esto? ¿O lo guardan hasta justo antes para que no te pongas paranoico? Cory Good. No, no sabes nada sobre cómo funciona el proceso. Digo, ni siquiera te cuentan los detalles de cómo funciona el proceso. Solo te dicen, muy bien, te vamos a dar un medicamento, empezarás a sentir sueño, podrás responder a nuestras órdenes y entonces te daremos más medicamentos y luego despertarás y todo habrá terminado. Y cuando habían administrado el medicamento, David Wilcock, te ponen un catéter para poder orinar durante estas 2 semanas. Cory Good, no me pusieron catéter. David Wilcock, ¿en serio? Cory Good, sí. David Wilcock, wow. Cory Good, era... Una vez me tuvieron, supongo que era una clase de antiansiedad que te ponía... David Wilcock, tiene sentido. Cory Good, ¿sabes? Muy calmado y perdido. Y luego aplanaban la cama. Entran y empiezan a traer esta espuma como un marco alrededor de tu cuerpo. Y te meten el brazo ahí y cierran las cosas alrededor de tu brazo que evitan que te muevas. David Wilcock, ¿como tiras de nylon o algo? Cory Good, sí, de velcro. David Wilcock, sí. Cory Good, y te pasan a otro cuarto. Y aquí es donde todo se me pone un poco nublado, porque ya estoy... David Wilcock, ¿muy drogado? Cory Good, muy drogado. Y dicen que van a poner el medicamento para dormir. A medida que me colocaban estos paneles blancos alrededor de mi cuerpo, y estoy seguro de que me pasarán a otra cama, desde la camilla y... David Wilcock, ¿los paneles parecen ser de algún tipo de tecnología? ¿Como de rayos, de energía o algo así? Cory Good, solo parecían paneles blancos, quizás de acrílico, de plástico. David Wilcock, bien, nada especial. Cory Good, correcto. Empiezan a meterte agujas y cosas en distintas partes del cuerpo, por cualquier motivo que sea, como en los muslos y en el cuerpo, y eso me desvanecí. No, y al final despiertas y ahora tienes la edad que tenías cuando llegaste. David Wilcock, ¿cómo se sintió eso? Cuando despiertas, digo. ¿Sientes que salías de una terrible resaca? ¿Estabas muy aturdido? ¿Nauseabundo? Cory Good. Era como salir de la anestesia cuando te operan. Estás con náuseas y desorientado, aturdido, adolorido, te sientes diferente. Estás en un cuerpo distinto. En este punto que querían hacer otra sesión informativa y... David Wilcock, ¿cuándo puedes ver un espejo? Cory Good, no recuerdo cuándo pasó. Después de eso, yo estaba en un... Parecía que me mantuvieron drogado un tiempo. Inmediatamente me llevaron a otra sesión informativa. Cuando pude ser más interactivo. Y me recordaron todas las cosas que había firmado. Y parecía que el entorno y la gente eran diferentes. David Wilcock, ¿sabías que aún estabas en el COL, Comando de Operación Lunar? ¿Es lo que parecía ser? Cory Good, sí. David Wilcock, muy bien. Cory Good, seguía en el COL, Comando de Operación Lunar, pero era diferente, todo era diferente. David Wilcock,
¿Como una ala diferente? ¿Una parte distinta del lugar? Very good. Solo todo parecía diferente, distinta gente. David Wilcock, ¿crees que posiblemente estabas en una época diferente? Very good, sí. David Wilcock, de acuerdo. Very good, sí. Es cuando, como ya estás drogado, querían hacer otra sesión informativa y después intentarían pasar por el lavado de cerebro y los recuerdos pantalla y tratan de hacer niveles de recuerdos pantalla para hacerte... Te borran y tratan de hacerte olvidar la experiencia y te dan los recuerdos pantalla para hacerte tener recuerdos contradictorios sobre dónde estuviste y qué pasó. Te dan recuerdos de teletransporte a tu habitación, teletransportarte a tu habitación, cuando en realidad volviste caminando a tu habitación y fue una clase de destrozo mental. David Wilcock, parecía que usaron la información que diste en la primera sesión informativa, donde hablaste verbalmente de toda tu experiencia, se convierte en su lista de lavado de cosas, que ahora confabularán cada uno de esos recuerdos con memorias falsas e historias alternativas, para que nada vuelva a alinearse. ¿Esa es la idea? Very good. No sé si usaron eso con ese fin. Llevan un archivo muy detallado de cada persona. Parte de la sesión informativa es para verificar y recopilar información en sus archivos, asegurándose de que coincida con los archivos de personalidad, y estoy seguro de que la primera sesión fue por varios motivos diferentes. Pero toda la parte de que ellos te regresan a casa, digo, es todo un proceso de aturdimiento. La gente como si tuviste una operación importante y te llevarán a casa poco después, como si te operaran de la rodilla o algo así, ¿sabes? Todo es una clase de experiencia aturdida, de regresar, y cuando empezó a irse el lavado, como siempre me pasaba, los recuerdos pantalla estaban allí primero, y tenía recuerdos de ser teletransportado a mi cuarto, y luego... Pero también tenía recuerdos de salir del auto, de la furgoneta. Tenía recuerdos contradictorios, y luego los recuerdos comenzaron a llegar rapidísimo, y volvieron de inmediato cuando tenía esa edad. David Wilcock, ¿recuerdas? Digo, obviamente, si trabajas allí durante 20 años, te vas a mirar en el espejo. Very good, correcto. David Wilcock, ¿hubo cambios en tu apariencia en el transcurso de 20 años? ¿Hubo un envejecimiento natural? Very good, sí. David Wilcock, si estás muy drogado y acabas de salir de ello, ¿cuándo es el primer cambio que tienes de notar? Lo que te hizo el procedimiento o el cambio que ha ocurrido. Very good. Cuando regresas a casa a la mañana siguiente y te levantas de la cama y sigues aturdido y vas al baño en tu casa y te miras al espejo y estás confundido. David Wilcock, ¿cuáles fueron los cambios más notables en tu apariencia? ¿Qué notaste diferente? ¿O el lavado funcionó tan bien que pensaste que no había pasado nada? Very good. Al principio estaba muy confundido y al pasar las semanas el lavado empezó a desvanecerse e inmediatamente empecé a tener muchos de los recuerdos perturbadores. Empezaron a volver primero muchas de las cosas perturbadoras. Tenía muchos problemas con los recuerdos y empezaron a volver fluyendo recuerdos organizados. David Wilcock, cuando dices que estabas confundido al despertar, ¿podrías describir un poco más detalladamente a qué te refieres con la confusión? ¿Qué era confuso? Very good. No me sentía... Estaba confundido. Algo no se sentía bien. Algo parecía fuera de lugar. Tenía náuseas y solo algo
sentía que había pasado algo. No, David Wilcock, algo no se conecta en tu historia aquí. ¿Qué es? ¿Estás en el COL, Comando de Operación Lunar? ¿Despiertas después de la regresión? ¿Dices que la gente y la instalación se veían diferentes? Tal vez retrocediste 20 años al pasado. Cody Good, correcto. David Wilcock, bien. Y estás drogado y haces otra sesión informativa. Pero entonces no tienes amnesia, ¿verdad? ¿Aún recuerdas lo que te pasó antes? ¿O cuando estás bajo estas drogas, estabas totalmente desorientado? Cody Good, estaba totalmente desorientado, pero seguía sabiendo dónde estaba. David Wilcock, bien. Cody Good, y básicamente sé todo, pero estoy atiborrado de drogas, como las que te dan para operarte anestesia. David Wilcock, ¿qué pasa entre la segunda sesión informativa, cuando estás lleno de drogas, y después estás en casa? ¿Cómo llegas a tu casa? ¿Estás en el COL, Comando de Operación Lunar? ¿Y luego qué pasa? Cody Good, bueno, tengo un recuerdo de volver a casa caminando, volver a subir a la cama y quedarme dormido. Y luego tuve un recuerdo individual de ser teletransportado a mi cuarto, subir a la cama y quedarme dormido. David Wilcock, Cody Good. Y hubo un conflicto en el recuerdo pantalla y el recuerdo de caminar por el césped delantero de mi casa y entrar por la puerta principal a mi casa e ir directo a la cama, meterme en la cama, y luego el otro recuerdo que entré por un portal a mi cuarto. David Wilcock, ¿qué pasó? ¿Qué es lo último que recuerdas de la segunda sesión informativa? ¿Terminaste perdiendo el conocimiento otra vez en la segunda sesión? Cody Good, sí, recuerdo entrar a la sesión y que ellos empezaban a volver a revisar información, y es todo lo que recuerdo. David Wilcock, puede que te hayan aplicado más inyecciones o algo energético. Cody Good, hicieron algo. David Wilcock, bien. Para cuando tienes un recuerdo muy confuso de que confabularon, quizás era un portal o quizás solo entraste en la casa, pero cuando despiertas en la cama es cuando el proceso ha hecho todo el recorrido y despiertas de otra amnesia causada por muchas drogas. Cody Good, es cuando estoy en casa ahora. David Wilcock, sí. Cody Good, sí, bien, estaba confundido, sí. David Wilcock, sí. Cody Good, sí, así que despierto, cuando despierto en casa, despierto y, ¿sabes? Estoy en casa y no tengo recuerdos de inmediato de esos otros 20 años, pero sigo confundido. Y algo no parece estar bien, y algo no se sentía bien desde el principio. David Wilcock, ahora dijiste esto en otros episodios, pero creo que es muy importante mencionarlo otra vez en este. Te prometen, cuando haces el programa Vente y Regresar, que cuando regreses tendrás un salario muy cómodo y todos estos beneficios para todos los servicios que hiciste. Cody Good, sí. Universidad gratuita, salario de 6 cifras al año, vivirás cómodamente el resto de tu vida, pero no planean cumplir eso, porque planean borrarte la memoria y luego te dejan solo y te tienen bajo observación. David Wilcock, ¿recibiste alguna clase de pago en el programa espacial? ¿Diversas personas tienen más dinero que otras? Cody Good, no hay dinero. David Wilcock, ¿no hay dinero?
Así que es como ser esclavo o parecido al servicio militar, donde básicamente todos viven en las mismas camas y comen la misma comida y no puedes tener ninguna posesión. Very good. Te dan todo. No, nadie tiene fotos de casa. No tienes nada así. David Wilcock. ¿Te permiten llevar algún elemento sentimental de misión a misión? Si hay un objeto que decides que te gusta, que podías hacer con madera o algo que tienes tú, ¿puedes conservar eso contigo, de misión a misión? Very good. La gente tenía cositas que conservaba, pero en general solo no tenías mucho lugar. Tenías una pequeña área para guardar tus mudas de ropa interior y cosas que necesitabas. Y es todo el espacio que tenías. David Wilcock. ¿Es todo tu espacio personal, además de la cama? Very good. El espacio era raro y no había mucho lugar para cosas personales. Y no había manera de meter cosas de casa. Y la gente no tenía un montón de cartas secretas. No tenían una foto de sus padres. David Wilcock. ¿Recuerdas un ejemplo específico de alguien que sabías que tenía un artículo sentimental? Very good. Había como notas, cartas que se escribían entre las personas, que terminaron formando lazos y relaciones. David Wilcock. Bien. Very good. Esa clase de cosas que estaban en el programa, pero ningún tipo de amuleto u objeto como ese. David Wilcock. Bien. No era que alguien esculpiría algo o tendría un proyecto de arte ni nada como eso. Very good, correcto. David Wilcock. ¿Instrumentos musicales? Very good, no. David Wilcock. Bien. Si no respetan estos contratos y no le dan a la gente universidad y educación gratuita, un empleo muy bien pagado, esta tecnología debe funcionar muy bien en la mayoría de la gente. Very good. Sí. Hay un 3 o un 5% de la gente en los que el lavado o el borrado de memoria y la tecnología de recuerdos pantalla no funcionan. Entonces tratan, pero la tecnología no funciona. En muchas otras personas la tecnología funciona durante muchos años y después empieza a descomponerse, y generalmente no empieza a descomponerse sino hasta que se cumple ese periodo de los 20 años que cumplieron. O sea, digamos que no recupere mis recuerdos, que no era un empático intuitivo, era alguna clase de ingeniero alrededor del 2008, tras el periodo de 20 años que había cumplido. La gente de repente empieza a quebrar un poco algo del lavado. David Wilcock. ¿Vigilan a todos para poder saber si eso empieza a pasar? Very good. Vigilan a la gente, sí. Y como dije, cuando estás allá arriba también, estás completamente desconectado de toda la información del planeta, ¿sabes? No tienes internet, ni radio, ni televisión. No puedes saber quién ganó el juego de básquet, ni fútbol, ni las elecciones. No tienes esa información. David Wilcock. ¿Estás totalmente aislado de la información de la Tierra? Very good, sí. David Wilcock. ¿Sientes que provocaría una paradoja temporal? ¿Alguna clase de problema si pasara eso? Very good. Supongo que es por eso. Cuando estás en este tipo de servicio, ¿sabes? Solo, te dicen las reglas. No recibes ningún tipo de comunicación de casa.
no recibes ningún tipo de actualizaciones de noticias y no puedes decir ¿por qué? Explíquenme, denme los detalles, explíquenmelo por favor. No es esa clase de relación que tienes con esta gente. David Wilcock, ¿cuál es el año en que recuerdas haber regresado o el punto de unión? Cory, el punto de unión fue justo antes de cumplir 17 años. Tenía 16 años justo antes de cumplir 17 y me regresaron, fue dentro de una ventana de 6 puntos o algo así. Estaba a punto de cumplir 17 años, justo cerca de cumplirlos. David Wilcock, ¿empezaste a recordar cómo eras cuando eras mayor? Cory, cuando entré en los 20 y pico, empecé a supe realmente cómo iba a verme en edades posteriores. Si algún día olvida cómo será su experiencia subjetiva en el punto de unión, será como si se enfermaran y se quedaran en cama unos días. David Wilcock, y piensan, viejo, me siento horrible. ¿Cuál es su experiencia en el punto de unión? ¿Pueden pensar que han tenido un sueño muy extraño o pesadillas? ¿Cuál es su experiencia en el punto de unión? Cory, pueden pensar que han tenido un sueño muy extraño o pesadillas. Pueden pensar que tuvieron una gripe o algo y tuvieron náuseas y algo no se sintió bien. David Wilcock, ¿cuánto tarda el cuerpo en recuperarse de estar en coma inmóvil durante 2 semanas? Cory, yo estaba bien y listo para volver a mi vida. En unos pocos días pude recuperar mi nivel de energía y estaba bien. David Wilcock, ¿hay complicaciones de salud al hacer esto? ¿O es una tecnología muy genial que funciona perfecta? Cory, la gente sobre la que se ha usado esta tecnología informan muchos problemas neurológicos, con problemas neurológicos en los brazos, en las manos, en las piernas. Algunas personas que pasan mucho tiempo en coma tienen problemas oculares, cataratas, problemas de retina, pero muchos problemas neurológicos. David Wilcock, ¿y tú también has sufrido esos problemas? Cory, sí. David Wilcock, así que no hay manera de tener un programa gubernamental al pedir beneficios médicos. Cory, correcto. David Wilcock, porque todo esto es secreto. Cory, sí. No puedes ir a los veteranos. David Wilcock, y no reconocido. Bueno, esto fue muy fascinante, pero también que lo hayas disfrutado. Quería revisar todo, así que tendrá una duración mayor comparado con un episodio típico, pero creo que valió la pena cubrir todo esto de una vez. Esto es Revelación Cósmica, soy su anfitrión David Wilcock y gracias por su sintonía.